vuelvo de nuevo, la mente justifica lo que el corazón ha Es decidido. cierto. Entonces, yo he encontrado muchas personas que dicen, yo le puse una señal al Señor, si me aprobaban el crédito era de Él. No, pero es que Dios no tiene nada que ver en que tú tengas un muy buen score y te den un Claro, crédito de una camioneta de $1,500, ¿verdad? claro. Entonces, yo te diría que esa paz se produce más adelante. Es decir, es similar a lo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios le pide, perdón, Moisés le pide una señal a Dios y Dios le dice, la señal es que vas a regresar con todo el pueblo acá a adorar. Yo me imagino que Moisés estaba queriendo una señal antes, ¿verdad? A mí una Ya. señal de que tú vas a estar conmigo, que me vas a sacar, pero la señal, qué bonito que ya después de que yo salga y sufra todo, esa es la señal, pero de alguna manera ahí es donde es trascendental rendir cuentas, pedir un Mm, consejo, ¿me entiendes? Tú no puedes ser tu propio filtro. Eso es muy peligroso. Sí, alguien me dijo recientemente que no hay peor evaluación que la autoevaluación, Mm, ¿sí? Porque ¿cómo nosotros vamos a ver esas áreas ciegas? Todo ser humano tiene 180 grados de ceguera. Y estamos aquí una vez más en el Wado Podcast, muy feliz porque estamos hablando de finanzas con alguien no solamente que amo, sino que también admiro mucho, con el Muchas pastor gracias. Edwin Castro. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy emocionado y le pido al Espíritu Santo que nos esté permitiendo hacer sencillo esto, que para mucha Sí. gente el tema de finanzas es como en Colombia decíamos el coco, ¿verdad? Algo ya, O que abruma, o que sí, cansa. es sencillo, es Qué sencillo. tremendo, sí. Y es apasionante también. Cuando uno entiende que no hay ninguna intención o ningún morbo con el tema, se puede recibir mucho y percibir tanto también la presencia de Dios. O Mm, sea, en realidad, para Dios no es un delito hablar de finanzas. no, Lo que ha sido malo es el aprovecharse de las finanzas o de los recursos para manipular. Y eso sí es el tema de otra conversación. sí, sí, sí. Estamos en los 10 mandamientos. Estamos en los 10 mandamientos de las finanzas y el cuarto es tremendo. Respetarás las temporadas en tu vida. Ujú, No nos podemos adelantar. Hay muchas cosas que queremos, pero hay que saber si es el tiempo para tenerlas y si es correcto. nuestra verdadera temporada. ¿Es eso lo que estamos hablando? Sí, en el episodio anterior tú hacías una descripción de los jóvenes de esta generación. Pero esto es algo que nos aplica a todos. ¿A qué me refiero? Uno una de las grandes enseñanzas en el ámbito financiero está en la capacidad de espera. Algunas en inglés lo dicen el delay gratification, la capacidad de esperar para gratificarme a mí mismo, ¿verdad? Para decir, ok, he trabajado, he hecho esto, he ahorrado, he podido esperar para entonces entrar en un compromiso, comprar algo y por el contrario, pues estamos en una sociedad que nos dice todo lo contrario. Yo la llamo la sociedad microondas, Ok. donde te dice ya mismo, ¿para qué esperas? Me acuerdo que estaba en Caracas y había una pancarta gigantesca que en esencia decía eso. ¿Para qué esperar? Hoy lo puedes comprar, saca tu tarjeta de crédito. Entonces, en esencia es eso, ¿no? Es Wow. ya, ahora, y no esperar a que sea el tiempo adecuado. Entonces, en esencia, en este mandamiento de que estoy tratando de hablar, estoy tratando de que podamos entender, por ejemplo, para esta temporada de mi vida, en la condición en la que yo estoy, la manera como están mis finanzas, el salario que yo tengo, los compromisos que yo tengo, ¿este es el carro correcto? Mm, ¿Esta es la casa donde debería estar viviendo? ya. ¿Puedo irme de vacaciones en ese nivel de gastos en este momento? Ok. ¿Puedo salir todos los fines de semana a un restaurante? ¿Puedo ir entre semana a un restaurante? ¿Hasta dónde debería estar mi nivel de gastos en un tiempo como este, verdad? ¿Es el momento de tener 3 carros o será que tenemos solamente 2? ¿Es el momento de sacar un carro nuevo o será que continuamos manejando un carro que posiblemente tiene 5 o 6 años, pero no tenga un pago mensual? Mm, Entonces, si tú ves,
Pastor Wilson, todo esto está entrelazado. ¿Me entiendes? Cuando hablamos de las temporadas, estamos hablando evidentemente de la honra a Dios. Cuando hablamos de las temporadas, estamos hablando de no amar el dinero y no tener mi identidad en el carro nuevo. Cuando estamos hablando de las temporadas, estoy hablando de ser un administrador correcto, que soy un mayordomo y le pregunto a Dios, ¿esto es lo correcto para este tiempo? Todo se une. Entonces, ¿qué he encontrado en el paso del tiempo? Que en esencia la deuda lo que hace es que te dice, no esperes, métete ya y después vemos qué hacemos. Yo creo que ese es un demonio que está en los centros comerciales, ya lo digo, ¿verdad? Que te dice cosas como, y esto puede sonar gracioso, pero en serio Pero que es doloroso. creo que es real, ¿verdad? Cosas como, tú trabajas mucho, date un gusto. Te lo ¿verdad? mereces. Tú te lo mereces. Después vemos cómo pagamos. Porque usualmente yo creo que el demonio habla en plural y después dice, usted fue el que se metió. Claro. Entonces manejaba, es más, seguramente ahora estamos cerca a la temporada de Navidad. Seguramente va a volver a salir este billboard allí en el mall. Específicamente yo lo veía en el Miami International Mall que decía lo siguiente, grandísimo, decía, Miami International Mall, donde sus deseos se convierten en necesidad. Ay, ay, ay. Pero así, o sea, te lo ponen en De la frente. cara diciéndote, ven y compras cosas, ven a comprar cosas que no necesitas, pero cuando vengas acá te vamos a hacer todo lo posible para que te convenzas que de verdad tú las necesitas. Entonces es un tema de madurez, de saber esperar. ¿Qué necesidad tengo de cambiar el teléfono cada año? ¿Qué necesidad tengo de estar con las últimas zapatillas o qué sé yo, el último carro? ¿Qué necesidad yo tengo? En esencia, vamos a ver que seguramente hay un vacío y que esas cosas nos hacen sentir llenos en determinado momento. Uno de los mentores que hablé de él es Dave Ramsey. Él decía, no me imagino lo que pensaban mis vecinos el día que me vinieron a reposeer el Jaguar que estaba parqueado al frente de mi casa, ¿verdad? Wow. Y entonces él decía, ¿qué es mejor? ¿Verse bien o sentirse bien? Entonces, claro, te ves muy bien manejando el BM, pero te sientes mucho mejor en el Hyundai o en el Toyota que ya está pago, que no tienes un pago mensual allí todos los días y por esa temporada es lo correcto para ti. Algo que es súper importante es entender que va a llegar otra temporada en la cual quizás ahora puedes tener el BM y 2 BMs Claro. o el Porsche o lo que sea, porque sabes que ya viniste organizando absolutamente todo y llega un momento en el cual tú dices, ¿sabes qué? Mi vida, mi familia no va a ser alterada, mi paz no va a ser alterado, Wow. Dios me ha bendecido y ahora yo puedo manejar esto sin ningún tipo de problema. Creo que ese es un buen termómetro, la paz, ¿verdad? Si sentimos paz, ¿verdad? Si sabemos que esto no va a causar conflicto, porque muchas veces he visto como consejero también, porque nosotros estamos en muchos roles, uno de nuestros más fuertes es la consejería. Vemos muchas veces en los matrimonios esta competencia de ella se compra la cartera, entonces él se tiene que comprar el yate. Ella se compra una alhaja, entonces él se tiene que comprar unos zapatos. Y como que entran en una competencia de que cada uno tiene que comprarse algo y en realidad pues ese deporte termina siendo muy perjudicial para ambas personas. Total. Déjame te voy a dar mi punto de vista. Ajá. Yo creo que es engañoso el pensar en determinado momento, porque he tenido mucha gente que me dice, yo sentí paz para entrar en esto. Muy bien. Sí, pero el problema es que uno se convence. Uno de mis mentores Sí. dice que la mente justifica lo que el corazón ha decidido. Vuelvo de nuevo, la mente justifica lo que el corazón ha decidido. Es cierto. Entonces, yo he encontrado muchas personas que dicen, yo le puse una señal al Señor, si me aprobaban el crédito era de Él. No, pero es que Dios no tiene nada que ver en que tú tengas un muy buen score y te den un crédito de una camioneta de $1,500, ¿verdad? Entonces, yo te diría que esa paz se produce más adelante. Es decir, es similar a lo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios le pide... Perdón, Moisés le pide una señal a Dios y Dios le dice, la señal es que vas a regresar con todo el pueblo acá a adorar. Yo me imagino que Moisés estaba queriendo una señal antes, ¿verdad? Dame una señal de que tú vas a estar conmigo, que me vas a sacar, pero la señal, qué bonito que ya después de que yo salga y sufra todo, esa es la señal. Pero de alguna manera
Ahí es donde es trascendental rendir cuentas, pedir un Mm. consejo, ¿me entiendes? Tú no puedes ser tu propio filtro, eso es muy peligroso. Sí, alguien me dijo recientemente que no hay peor evaluación que la autoevaluación, Mm. ¿sí? Porque ¿cómo nosotros vamos a ver esas áreas ciegas? Todo ser humano tiene 180 grados de ceguera. Entonces, entonces yo creo que ahí es importante en esas decisiones. Es decir, hay cosas que uno puede ir incorporando a su vida. No estoy hablando de no estoy hablando de control de parte de alguien. Claro. Estoy hablando de una opinión respecto a un compromiso en el que voy a entrar. ¿Por qué razón? Porque voy a entrar a comprar una casa y usualmente es a 30 años o algunos a 15 años. Voy a entrar en un compromiso de un vehículo que va a significar el 20% de mi Claro. ingreso. ¿Es adecuado o no es adecuado? Entonces nos podemos engañar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sentí paz cuando compré un Grand Cherokee o cuando saqué un lease de un Grand Cherokee o cuando saqué el lease de una Mercedes-Benz en mis pasados. Yo siempre sentía paz y tanta paz que hasta manipulaba a mi esposa, ¿verdad? Más vulnerable no se puede ser. Hasta que llegó esa crisis. Ah. Y entonces llega un instante en el que de la Mercedes el Señor me dice, este es el tiempo para que tú compres un carro usado de unos 5 o 6 años y lo pagues, porque tienes el dinero para que lo pagues. Cuando yo le hablé eso a mi mujer, siempre digo de manera graciosa que se desmayó. No fue así, pero porque es que yo siempre venía con un argumento. Le decía, no, es que mira, son los carros japoneses. No, son los carros americanos. Esos son los que... No, los alemanes. Siempre era algún tipo de excusa. Sabías venderle el carro. Por supuesto, manipulador. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es gracioso porque yo le digo al Señor, pues Él me dijo que hay un carro de esta marca, de estos años, entonces ya decía yo, ok, listo, Padre, por favor, un carro así, ayúdame a conseguir uno con pocas millas, te vas a reír porque tú lo conociste. Mi única petición es que no fuera verde, ¿verdad? Y tú sabes el carro verde que estuve manejando por muchos años porque fue el único que conseguí. Wow. Pero entonces allí viene la enseñanza, que algún día estoy manejando por el Turnpike, rumbo al lugar donde trabajábamos. Y yo estaba tan feliz como estoy hoy acá, ¿verdad? Estoy contento, estoy feliz. Y siento que el Padre me dice, ¿estás feliz con el carro, verdad? Yo le digo, la verdad, sí. La Mercedes que manejaba no me produjo eso, el Audi, las cosas que tuve, pero el carro este me genera Qué felicidad. belleza. Y entonces allí viene una voz muy suave que me dice, ¿quieres saber por qué? Ah. Y yo le dije, sí, quiero saber por qué. Y allí me dice, porque este es el primer carro que yo escojo para ti. Qué hermoso. Todos los anteriores, tú los escogiste. Entonces, desde allí, literalmente, Pastor Wilson, yo he tenido que preguntarle a Dios, este es el carro adecuado para esta temporada. Qué precioso. Y claro, ese carro fue para una temporada, después pude tener otro carro, etcétera, hasta Claro. que llegó un momento en el que tuve una camioneta que era el sueño. Preciosa. El sueño, Parecía ¿verdad? avión. Una belleza. Y esto no fue hace mucho, esto fue hace 1 año y medio. Y estoy en la camioneta excelente y todo. Y un día el Señor me dice, es el momento de devolverla. Pero es que estoy en la mitad, esto ni siquiera se ha acabado. Y, ok, ¿qué sucedió? Que por X y Y razón nos regresaron $15,000 en ese momento. Estoy manejando otra camioneta que me lleva a los mismos lados, que no tiene ningún rollo, pero como él es el dueño, no yo, entonces pude tomar esa decisión. ¿Qué sucedió? Que me acuerdo que me encontré con un amigo que me dice, ¿y cambiaste el carro? Sí, lo cambié. Y me dice, uy, pero te diste una bajada grandísima. Wow. ¿Sí me entiendes? Es como Esos buenos amigos. Claro. No, y no fue nada malo, ¿me entiendes? Sino que son esos instantes en los que te apela tu carne, te apela tu ego, ¿no? De decir, este no está tan bien, que van a pensar mis vecinos que tú... Tantas cosas, esa es la realidad. Seguimos siendo seres humanos. El Señor es especialista en que sigamos muriendo. Por supuesto. Pero entonces, la pregunta en un día como este es, ¿esta es la casa donde yo tengo que estar viviendo? ¿Este es el carro que yo tengo que estar manejando? ¿Este es el nivel de gastos que yo debería estar enfrentando? Señor, ayúdame a identificar esas temporadas, ¿verdad? Porque me gusta mucho, regresando al inicio, lo que Salomón dice, porque las riquezas no son eternas, ni la corona dura para toda la vida. Déjame cerrar con esto. En el instante en el que la pandemia vino, al igual que tú, tuvimos que cerrar la congregación por algún tiempo. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Y fue allí donde recibimos llamadas de personas donde nos decían, gracias, nos prepararon para un momento como este. Si no hubiésemos tenido las enseñanzas, ahora teníamos un fondo de emergencias, teníamos un fondo para momentos como este, ustedes nos prepararon.
les agradecemos mucho. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos deja saber que vivimos en temporadas, que hay inviernos, que hay primavera, que hay verano, ¿verdad? Que hay otoño. Y que hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para todo debajo del sol. Entonces, es importante incorporar esa revelación, si la pudiera decir de alguna manera, que quizás es una disciplina en el momento de decir, ok, ¿sabes qué? Es un tiempo en el que no podemos hacer esto. El presupuesto, que no lo hablamos en el episodio anterior, el presupuesto nos está diciendo que no lo debemos hacer. El plan que tenemos para salir de deuda nos dice que en vez de ir de vacaciones en este momento, sería mejor utilizar ese dinero para pagar las tarjetas de crédito, porque estamos pagando 20%, 30% de intereses. Allí es donde se unen todas las cosas. Si ves, estos primeros 4 mandamientos de lo único que hablan es el señorío de Cristo en nuestra vida, del conocimiento de la palabra, de nuestra respuesta a esa revelación de Dios como dueño y el entendimiento de que somos mayordomos, que Él habla y nosotros obedecemos, porque Él tiene planes para nosotros que son superiores a los que nosotros mismos podemos plantearnos. Poderoso, hermoso, maravilloso. Son los 10 mandamientos financieros. Este es: respetarás las temporadas en tu vida. Este es un episodio más de Finanzas en el Wado Podcast con el doctor Edwin Castro y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Bendiciones, gracias.